Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa El Despertador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Aníbal? Muy bien, y tú, Gustavo, una alegría mismo de estar juntos nuevamente en este programa que dimos en llamar El Despertador. La gente me pregunta, ¿por qué El Despertador? Y porque estamos despertando gente. Sí, pero a mí me da mucha risa como tú lo dices, El Despertador. Pareces locutor de los años 50. Porque era locutor en los años 50. Ok, Estamos locos. pues muy bien. El tema ahorita que queremos tratar, Aníbal y yo, es el tema de Afganistán. Hay una serie de cuestiones que nos hacen sospechar de muchas cosas sobre la salida de Estados Unidos de, de Afganistán de una manera muy atropellada, de una manera muy, vamos a decir, aparentemente caótica. Pero antes de entrar en esto, Aníbal, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Cómo ves tú? ¿Qué antecedentes hay en cuanto a Afganistán? Porque yo he leído que Afganistán se le llama el cementerio de los imperios. Cuanto imperio ha tratado de entrar ahí, lo han echado para abajo o lo han sacado y ha salido de una manera vergonzosa. El último antes de Estados Unidos fueron los rusos. Cuéntanos algo, platícame algo de ese antecedente. Sí. Bueno, para esto tendríamos que irnos un poquito para atrás en los años, a la década más o menos del 50, donde comienzan grandes cambios en el territorio afgano. En sus gobiernos vienen proyectándose cambios que querían ser, digamos, bipolares, por decirlo de alguna forma. Querían estar bien con Estados Unidos, pero querían estar bien con el vecino que era Rusia también. Querían crecimiento y por parte de ayuda de Estados Unidos, pero en algo también tenía que intervenir Rusia también. Como que querían estar bien con Dios y con el diablo, de alguna forma. Entonces, Sacándoles provecho a los dos, ¿no? exacto, sacando provecho de los dos. El gobierno de aquella época mandan a los jóvenes a Estados Unidos a prepararse, a estudiar a Estados Unidos. Pero a su vez, el propio gobierno afgano manda a sus generales, a sus coroneles y parte de algunas tropas especiales, las manda a instruirse y a formarse en Rusia. Entonces, cuando esa gente vuelve de Rusia, viene con la mentalidad comunista total, absoluta, porque fueron adoctrinados también bajo esa doctrina. Militares Entonces, afganos se fueron a preparar a Rusia y fueron adoctrinados comunistas, mientras estudiantes afganos van al otro lado a estudiar, a prepararse y a adentrarse en la ideología norteamericana. Pues eso es así como que las semillas y el abono para un problema muy fuerte interno sí, en el país. fue lo que originó la revolución interna de Afganistán, ese choque que había entre dos posiciones totalmente opuestas. Fíjate tú que los jóvenes que volvían de Estados Unidos, recibidos como abogados, como ministros, como lo que fuera, doctores, científicos, ingenieros, todos ellos venían con una mentalidad capitalista, pensando mismo en el capitalismo. Y los que venían de Rusia, que eran los militares, no eran estudiantes, eran militares, estos venían con una idea del comunismo, opuesto al capitalismo. Entonces, ese desencuentro ya se sabía que iba a traer unas consecuencias nefastas para Afganistán. De ahí es donde viene floreciendo todo esto en el correr de los años, donde vienen las revoluciones, entre ellos mismos, se matan entre ellos mismos por esa oposición que había en los poderes. Eran comunistas, eran capitalistas, unos querían estar con el capitalismo, los otros querían estar con el comunismo, y después viene la hecatombe principal. ¿Cuál es? En estos momentos de guerra civil interna, los muchachos son mandados a Pakistán,
la gran mayoría de niños y mujeres son mandados para Pakistán. Y ahí, como es de costumbre de cada país, los adoctrinan bajo sus propias formaciones culturales. Bajo su propia visión del mundo. Sí. Entonces, esos muchachos, niños en su momento, cuando regresan a Afganistán con 20 años o con 20 y pocos años, indudablemente ya no son ni parecidos a los jóvenes que tenía Afganistán años anteriores. Vienen con una mentalidad totalmente diferente, en la cual es donde nace el verdadero talibán de hoy. Talibán significa estudiante. Estudiantes. Y por ser justamente, en plural, ¿no? En plural. Por ser ellos estudiantes en Pakistán, ellos aprendieron cómo llevar su cultura a Afganistán. Entonces, por eso existe mucha gente en la frontera de Pakistán con Afganistán que apoyan muchísimo, muchísimo a los talibanes. Porque esas mujeres, esas niñas, fueron casadas con pakistaníes de la zona. Entonces, si tú lo miras como un mapa social, te diría que Afganistán entró dentro de Pakistán, muchos kilómetros para adentro de Pakistán. Porque los que viven en esa frontera, indudablemente, apoyan 100% al talibán. Entonces, ahí es donde se viene toda esta historia en la que entra la potencia soviética a combatir, apoyando a los militares que estaban con la ideología comunista. Entra la Unión Soviética apoyando a esos militares y bombardean, arrasando con todo. Fue una masacre sin ¿cómo te puedo explicar? Sin motivo. Una masacre innecesaria. Más allá de lo que era necesario, pues, o sea... Ni era necesario. Ese bombardeo que hizo la Unión Soviética en esa época, en la que mató muchísimos civiles, fue totalmente irracional, totalmente fuera de contexto. ¿Fue Kabul o fue otra ciudad? Calais, creo que fue. Kabul. Entonces, ahí es donde entra la guerrilla, la resistencia, que eran los talibanes. Los talibanes eran un grupo no muy grande, eran aproximadamente entre unos 30.000 y 60.000 soldados guerrilleros, ¿no? Apoyados por Estados Unidos, porque a Estados Unidos le convenía apoyarlos para que... Oye, déjame que te interrumpa tantito, pero ¿qué empezaron primero los mujahidines y luego entraron los talibanes? Sí. ¿Verdad? Fueron los mujahidines y luego empezó a entrar los talibanes. Los mujahidines terminaron luchando contra los talibanes. Ese fue el enfrentamiento interno. Hubo enfrentamiento interno. Ahí prevalecen los talibanes, y ahí Estados Unidos, por conveniencia, porque era derrotar, ahora se trataba de derrotar a los soviéticos. Sí. Ahí es donde entran a armarlo a los talibanes y a prestarle apoyo de inteligencia. La CIA estuvo muy involucrada en esa época, muchísimo. Y bueno, esa guerra termina con la salida de la Unión Soviética de Afganistán por las pérdidas humanas, por las pérdidas materiales, que se hacía imposible sostener esa guerra en Afganistán. Porque las pérdidas, imagínate, por ejemplo, un misil tierra-aire de los talibanes, entregado por Estados Unidos, costaba $40.000. Y un helicóptero artillado de la Unión Soviética de aquella época costaba $10 millones. Más los pilotos, que eran irreponibles. Es preferible perder la nave, pero no perder el piloto. Entonces, las muertes y las pérdidas materiales para la Unión Soviética fueron insostenibles y tiene que irse de Afganistán. Pierde la guerra a Rusia, se retira. Ahí es donde comienza
esta guerra interna nuevamente. Por eso nunca dejó de ser un calderón hirviendo Afganistán. Cuando el tema de las Torres Gemelas en el 2001, se insiste de que Al-Qaeda está escondido en las montañas con los talibanes. Lo que en alguna forma fue cierto, no significaba que tenías que entrar a bombardear un país durante 20 años. Primero porque Osama Bin Laden ya no estaba en Afganistán. Había huido a una tierra más segura que era Pakistán. Porque él sabía que lo iban a ir a buscar a Talibán también. Y los talibanes lo protegieron. A pesar de que... Sí, entonces, cuando Estados Unidos decide declararle la guerra a los talibanes, en aquel momento las declaraciones de Bush, me acuerdo de que Bush en un momento al año y medio de estar en Afganistán, dice Bush, estamos aniquilando totalmente a los talibanes. Muy pronto terminaremos esta guerra. En otras palabras, ¿no? Más fue lo que quiso decir. Como que ya estaban acabando con los talibanes, que se terminaba la guerra. Nunca estuvo más equivocado ese hombre, o nunca mintió tanto como ese. Pero los talibanes no estaban en la superficie, estaban en sus cuevas guardaditos, esperando que terminaran los bombardeos para entrar a las técnicas de guerra de los talibanes fue lo que venció a Estados Unidos. Y fue lo que venció a Rusia. Ellos salían, hacían los ataques y volvían para sus cuevas. Y una de las cosas... iban a dar con él. Una de las cosas... Por eso no perdieron tantas vidas los talibanes. Una de las cosas que los talibanes les salió a favor de ellos es que ellos eran facciones. Había muchas diferencias entre un grupo de talibanes y otro grupo de talibanes. Unos tenían una percepción de la religión musulmana wahhabí, otros la tenían chiita, otros lo tenían... Entonces había muchas facciones. Entonces el ejército ruso tenía que pelear diferentes guerra de guerrillas con diferentes facciones de un mismo pueblo. Entonces era muy complicado, y Estados Unidos, mal que bien, vino y se topó con algo muy similar, pero ya más estudiado, tal vez, con más aprendizaje. Lo mismo le ocurrió a Estados Unidos, exactamente lo mismo. No podía lidiar con todos porque eran todos diferentes. Aparte, hay una cosa importante. En esta guerra de guerrilla que hizo el Talibán contra Estados Unidos, por ejemplo, un soldado norteamericano precisa la orden del comandante, el comandante precisa la orden del coronel, el coronel de la dirección de tierra, en fin. Hay una cadena de mandos que ellos no pueden saltearse. El Talibán no precisaba. El Talibán llegaba a un lugar, veía que era posible atacar, decidía y iba para adelante, no esperaba refuerzo, no esperaba nada. Él atacaba y se llevaba 40, 50 cuerpos norteamericanos, ya era un triunfo. Ya era guerra ganada si le mataban 40, 50 soldados. Y se iban y se escondían de vuelta, y al otro día hacían lo mismo. Entonces, esa era la forma de guerra del Talibán. Fue lo que les dio la victoria hoy, indudablemente. Porque, y tú imagínate, Afganistán es el cementerio de los imperios. Indudablemente que lo es. Y yo te voy a comentar solo este pequeño detalle. ¿Sabes por qué no se invade Irán? Porque la forma geográfica que tiene de su territorio, Irán, es prácticamente inatacable. ¿Es prácticamente qué, perdón? Inatacable. Y no, es imposible de invadir Irán. Lo intentó Irak en su momento y tuvo que volverse. Es imposible. Es similar. Por la forma geográfica que tiene. La forma geográfica de Irán es muy especial, muy particular. Lo mismo es Afganistán. Esa es la pregunta que te iba a hacer. Entonces, Afganistán tiene esa idiosincrasia del territorio de ellos, las montañas, todo lo que genera en ese país que no tiene costa.
es todo montaña. Entonces, indudablemente que ahí las grandes potencias, por ejemplo, no podían, tanques de guerra, baterías antiaéreas, no podía subir nada a las montañas. Y los talibanes, cuando sentían el ruido de los aviones, ya estaban abajo de las cuevas. Cuando llegaba el avión ya era tarde, no había nadie. Le tiraban a las rocas, a las piedras. Mas nunca le dieron a un pobre talibán. ¿Entiendes? Entonces ahí está la victoria de ese pueblo contra un imperio enorme, gigantesco. Pero como hablábamos, la intención de Estados Unidos no era ganar en Afganistán, era tratar de desestabilizar ampliamente durante todo el tiempo que pudiera esa zona de Medio Oriente, de Asia, para complicarle la existencia a sus tres peores enemigos, a Irán, a Rusia y a China, fundamentalmente a esos. Afganistán fue utilizada, fue masacrada, fue desangrada, fue robada solamente para un fin geopolítico determinante: infernizar toda la zona durante 20 años, desestabilizar la zona durante 20 años y dejarla peor de lo que estaba hoy para esas tres naciones enemigas de Estados Unidos: Rusia, China e Irán. Y involucra también a Pakistán. Pakistán va a tener serios problemas en su frontera, porque tiene una frontera muy grande con Afganistán. Entonces, desde mi punto de vista, ¿fue una guerra perdida de Estados Unidos? Sí, fue. Porque no hubo interés en ganarla. Mas fue una guerra perdida, indudablemente. Ahora, ¿fue una batalla ganada por Estados Unidos? Sí. ¿Contra quién? No contra el interés que no tenían, que eran los talibanes. Hay algo que quiero aclarar, Gustavo. Estados Unidos, hace unos 10 años atrás, consiguió tomar de prisionero a uno de los importantes líderes del talibán. Supuestamente estaba en algunas cárceles, esas que existen por el mundo, cárceles secretas que tiene Estados Unidos, en Europa, en África, y Guantánamo, que es la otra prisión más importante de Estados Unidos. Este personaje, este talibán, que era muy joven en aquel momento, sigue siendo joven todavía, era un importante líder del talibán. No se habla más, no se sabe el paradero de este hombrecito, y es liberado poco tiempo atrás. Y yo creo, desde mi punto de vista, que ese prisionero no fue prisionero, fue adoctrinado, fue complacido en algunas cosas en el momento por el gobierno norteamericano, a cambio de la vida, a cambio de un bienestar, no sé en qué, mas fue beneficiado, fue adoctrinado y fue devuelto a la masa talibán, donde está haciendo justamente lo que está sucediendo ahora. En lo que yo estuve analizando de los, como mencionabas tú al principio del programa, de los años 50 para acá, han ido desmembrando ese país y la personalidad de la población de Afganistán de una manera brutal, que cualquier otra cosa que haya yo leído en historia de catástrofes que sean, o vamos a decir, cosas ignominiosas, hechos ignominiosos que se han hecho con otros pueblos, se ven como un paseo en el parque comparado con lo que ha sufrido el pueblo de Afganistán. Desde el punto de vista religioso, lo han agarrado desde varios puntos y lo han desmembrado, lo han disasociado de la personalidad de la cultura que era la cultura afgana hasta los años 50, que fue cuando empieza a generarse todas estas barbaridades. Ese desmembramiento, esa disrupción psicológica a nivel general en la sociedad afgana no irá a jugar en contra de estos actores
como los Estados Unidos, que están queriendo manejar a estas personas o estas situaciones alrededor para poder cumplir con sus planes de desestabilización en la región, a como se ve, esto va encaminado a atacar, llamar de una manera lo más fuerte posible a China y Rusia, sobre todo a China con el tema de la ruta de la seda. Pero ¿no podrá voltearse en contra de eso? Gustavo, a mí me llama la atención, a mí me llama muchísimo la atención que en estos días últimos el líder máximo de Afganistán recibió la visita del director de la CIA. Estuvo reunido con los mayores jefes del Talibán. Entonces yo te digo, ¿qué hace la CIA reuniéndose con los principales del Talibán? Entre ellos, ese prisionero que yo te dije que estuvo en manos norteamericanas, presente en esa reunión también. Entonces, indudablemente se están cocinando cosas que nosotros todavía no tenemos esa información, mas sabemos que se está cocinando, que se está preparando algo por detrás de todo esto. Esto no es tan sencillo como parece. No es tan simple como decir, oh, mirá, perdieron, están rajando, están disparando, se quieren ir. No, no, no. Esto tiene un trasfondo mucho más espeso y más grueso todavía. El tema es que China necesita en gran forma de Afganistán. Y China tiene algo que Estados Unidos nunca tuvo: gran diplomacia. Y le sobra dinero. Entonces, ¿qué es lo que hace China? China te ayuda, te da dinero, todo el dinero que precise. Pero yo te pido esto, te pido aquello, cintura, la columna vertebral. Entonces, si China hace las cosas bien, como se espera que se hagan, va a ser un aliado de este nuevo gobierno talibán en Afganistán. Si lo hace diplomáticamente. Talibán ya no quiere ir por las armas, quiere levantar indudablemente el país, tener sus buenos ingresos, pienso yo, en forma industrial o lo que sea, con crecimiento real. Supuestamente es la idea de este nuevo gobierno talibán. Estamos solo escuchando lo que ellos dicen ahora cuando llegaron al poder. Vamos a ver si es realmente eso, todavía no está claro. Esas necesidades primarias, ¿cuáles son para este grupo? Un grupo armado, porque no podemos hablar de personas que jugaron a la política. No son guerrilleros, son soldados que están ahora entrando en el papel de político. Indudablemente, no hay que olvidarse que estos jóvenes que están allí con una ametralladora en las manos son abogados, son médicos, son ingenieros, no son burritos. Y fueron entrenados y preparados ¿dónde? En Estados Unidos, en Pakistán. Entonces, no son bebés de pecho, como decimos nosotros. No son bebés de pecho. Entonces, hay que esperar un poco para poder ver un poco más cómo se va desenvolviendo esta situación en Afganistán. Lo que sí te digo, Rusia aprendió de lo que le pasó. Estados Unidos nunca aprende de sus realidades, nunca aprende. Siempre vuelve a cometer los mismos errores. Es como un disco rayado que repite, ¿no? Y eso lo sabemos. Rusia aprendió. Y yo creo que Rusia también va a tener en alguna forma un cierto un buen relacionamiento diplomático por ahora, con el nuevo gobierno en Afganistán. Lo que sí queda bajo el agua, lo que no se ve, es qué es realmente, aparte de pretender comprometer las fronteras de sus tres enemigos, qué más es lo que está queriendo Estados Unidos ahí. Hay algo más, hay algo que no se puede ver, y es lo que nosotros hablábamos el otro día.
está todo como suele hacer Estados Unidos. Te deja ver la mano por aquí, hola, estoy aquí, y la otra te está robando, la otra está haciendo algo que tú no consigues ver, pero te está sacando algo de ti. E indudablemente que Estados Unidos está en esa actitud ahora. Nos están mostrando un Estados Unidos vencido, un Estados Unidos complicado, que se va, pero es la primer potencia mundial, era por lo menos, era la primera potencia mundial. Cuidadito con eso. Yo no me lo creo todo, sinceramente, de mi punto de vista como analista, yo no me creo esa salida tan hollywoodense, porque es para hacer otro filme, repetir aquel filme de Saigón, repetirlo ahora en Afganistán. Es un filme, parece un filme. Aníbal, yéndonos a la periferia del centro de este evento, que es la salida de Estados Unidos, entre comillas, o entre espadas, como dices tú, ¿qué papel está jugando Pakistán? ¿Cómo le toca a Irán parte de ese problema? ¿Y cómo le toca a Turquía y Siria? Porque ahí en Turquía y Siria ya hay unos conflictos con Israel, y Israel con Irán, y Pakistán siempre parece ser como el comodín, ¿no? De repente está en un lado, de repente está en el otro, y de repente nada más jala agua para su molino, y es el elemento más extraño a mi juicio muy personal, el papel de Pakistán. A veces parece jugar de un lado, luego del otro, y luego no juega con ninguno y se retira y hace lo que le da la gana. ¿Cómo entran estos actores en esta situación? Porque deben de estar conscientes, si tú y yo llegamos a estas conclusiones con la poca información que alcanzamos a jalar y ver, seguramente ellos están al 100% seguros de lo que está sucediendo y están tomando medidas. ¿Cómo ves tú la participación de estos países, o cómo se están protegiendo, o cómo se están integrando a este? Mira, Gustavo, vamos a empezar por aclarar que tenemos una potencia militar enorme, que es Turquía, que pertenece a la OTAN. No podemos olvidarnos de eso. Y no está en vano colocada allí, ni está en vano aceptada por la OTAN, ¿cierto? Entonces, por ser Turquía la potencia militar que es en el área de Medio Oriente, le permiten algunas, ¿cómo se puede explicar? Groserías, algunas cosas que no debería, y las hace, porque es Turquía. Y no quiere Estados Unidos perder esas bases que tiene en Turquía, porque lo necesita de cualquier manera. No te olvides que Turquía tiene bombas nucleares norteamericanas, tiene bombarderos norteamericanos en territorio turco. Entonces, tiene armas rusas, ¿no? ¿Cómo? También tiene armas rusas, ¿no? Sí, sí, y ahí está la diferencia que hay entre Estados Unidos y Turquía, pero eso se deja ver por encima, aquí para mí, esas diferencias, más políticamente, internamente, no hay diferencia, está todo aceptado, está todo jugado allí, porque si no, ya en el momento ese ya hubiera dejado de ser parte de la OTAN, y sin embargo, continúa siendo parte de la OTAN. Entonces, por otro lado, la guerra de Siria, que todos ya sabemos para qué fue creada e inventada esa guerra en Siria, para dividirla en 3 pedazos, en 3 partes. Indudablemente que puede afectar, indudablemente, si los que acontezcan, pero en menor medida, porque yo no lo veo, sinceramente, a Afganistán pretendiendo invadir, sea territorio pakistaní, por estar una frontera muy importante con Afganistán,
por tener muchos Patsum Pastunes. en la que son que viven del lado afgano y del lado pakistaní. Así es. Indudablemente podría haber algún encuentro, pero no creo, sinceramente no creo. En este momento, te lo digo sinceramente, no creo que se extienda eso a más, porque primero tienen que poner en orden la casa para después poder llegar a pensar en alguna otra posibilidad. Hoy por hoy no es amenaza para nadie en su entorno, no lo es. Lo que amenaza más a los países limítrofes o no limítrofes que tú me nombraste, como Irán, Pakistán, Siria, Turquía, lo que sea, lo que sí está preocupando son los refugiados, los que se van de Afganistán, que son miles y miles y miles. Y como dijo Putin, yo no quiero tener en mi territorio, dentro de esos grupos de refugiados, militantes o lo que serían terroristas, dentro de esos grupos que se cuelan para poder adentrarse en el país y comenzar, lógicamente, el trabajo interno. Entonces, ese es el problema que puede ocurrir dentro de los países limítrofes donde los refugiados intentan cruzar todos los días y están cruzando. Entonces, ahí puede estar el problema de estas naciones, mas no porque el talibán decida hoy o mañana, no sé, reclamar territorio pakistaní o reclamar un territorio de Irán. No, yo no veo esa posibilidad todavía, ni muy cerca tampoco. Sí está complicada la parte, como te digo, de los refugiados, de los que se están yendo de Afganistán, porque no quieren volver a aceptar, después de 20 años, imagínate, no quieren volver a aceptar vivir bajo aquella norma tan cerrada que les privaba prácticamente de todo, hasta de tener un televisor en tu casa. Y no sé hasta dónde están equivocados. Hoy por hoy, más vale no tener televisión en casa. Es correcto. Yo creo que no están tan equivocados los muchachitos. Entonces, por eso yo no miro televisión, solo veo las noticias internacionales y me aboco a lo mío, pero lo que es televisión periodística nacional ni le presto atención. No, totalmente, es una pérdida de tiempo, es volverte loco además. Bueno, entonces es eso, Gustavo, es solo esperar un tiempo más a ver qué es lo que puede llegar a pasar. Es triste, es lamentable lo que ocurrió con esos aviones de transporte de civiles muriendo de esa manera tan atroz, atropellados, pisoteados por los aviones, cayendo los afganos que se iban agarrados de las alas de los aviones. En esas tomas me llamó la atención porque sacaron unas que parecían aviones de plástico, algo así similar, aviones inflables que utilizaron los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial para engañar a los alemanes que pensaron que tenían ya listo un ejército para invadir por un lado cuando era por otro lado. No estamos viendo la misma estrategia, ya ves que Estados Unidos vuelve Pero eso, Gustavo, es parte de la desinformación por parte de Estados Unidos. Indudablemente. Eso es parte para la desinformación, para tratar de amenizar, de quitarle un poco de importancia al hecho real que hay allí atrás. Eso es totalmente desinformación. Porque se ve en la escena donde va un avión, las ventanas se ve como que están pintadas, no se ven, no puede ver hacia donde está el piloto. Normalmente en un avión la ventana tiene una división entre lo que es la estructura metálica y esta se ve lisa completamente. Entonces, sí. Y ahora va toda la gente corriendo para que un avión de ese tamaño se impulse a 10 kilómetros por hora, que era más o menos la velocidad que iba. El chorro de aire que avientan las turbinas es suficiente como para aventar o quemar a las personas que venían atrás. Sí, y ahí corriendo muy contento y hasta saludan. O sea,
¿Cuál es el objetivo de eso? ¿No sería también inventos eso de que caía la gente de los aviones? Igual. Mira, cuando yo veo carreteando el avión en un costado, más de 20 personas paradas encima de las cubiertas que cubren el tren de aterrizaje del avión, cuando cierran el tren de aterrizaje, eso se cierra hacia abajo. Sí. Entonces, cuando el avión ya toma vuelo, que se despega, que comienza a cerrar el tren de aterrizaje, ahí comienzan a caer los cuerpos. Inclusive, los pedazos de cuerpo que encontraron en los trenes de aterrizaje, fue gente que se agarró del tren de aterrizaje mismo, pero fue triturado cuando la rueda entra hacia adentro del avión, fue triturado, ¿me entiendes? Por el propio mecanismo que tiene el sistema del tren de aterrizaje del avión. Por eso había restos humanos, no de un humano, de varios humanos, dentro del tren de aterrizaje. Pero no cabe duda de que esa gente cayó de esa altura, Gustavo. No quedan dudas. Eso, y es más, están tratando de sacar todos los videos que muestran esa escena. Si tú los procuras ahora, cada vez tienes más dificultad para poderlo encontrar. Ellos están tratando de sacarlo, de no mostrarlo más. Biden, inclusive, cuando le preguntaron, Biden dijo, bueno, está, pero eso fue hace 5 días. Como que ya no tenía importancia. Ya pasaron 5 días. ¿Qué me vas a preguntar de algo que pasó hace 5 días? Sí, se cayeron 20 tipos. Y bueno, ¿qué le vas a hacer? No. Están tratando de tapar todo el desastre de lo que fue. Lo dijo Europa. Europa mismo lo dijo con textuales palabras. Lo más caótico que se ha visto en toda la historia del mundo fue la salida de Estados Unidos de Afganistán. Europa mismo lo dijo, la comunidad europea lo dijo, no lo decimos nosotros que opinamos en contra, no, los amigos, los eternos amigos de Estados Unidos dijeron que era caótico, que era imperdonable lo que estaban haciendo. Sí. Salían aviones del aeropuerto de Kabul con 40 personas, con 50 personas, cuando había filas de gente para salir del país, y salían aviones con solamente elegidos 40 o 50 personas. Vacío prácticamente, iba a llevar 700 personas. Entonces, hay cosas que no quieren dejarlas ver. Indudablemente esto está siendo manipulado, está siendo... hay un trabajo de desinformación muy grande atrás de todo también, indudablemente. Sí, pero mal hecho. O sea, está mal hecho. O sea, hay un caos tanto para el manejo de la comunicación, porque se le están yendo cosas muy obvias. Están dejando a mucho estadounidense, ciudadano estadounidense, que no lo están ayudando a llegar siquiera al aeropuerto de Kabul. O sea, abandonaron a la mayor parte de la gente. Estaban diciendo que diariamente sacaban entre 200 o 300 personas al día. Eso es nada. O sea, sinceramente, Joe Biden. Sinceramente yo no creo que a esta altura haya algún ciudadano civil norteamericano en Afganistán, primeramente. En los primeros días, los primeros que se iban, no te olvides que ellos están llevándose personal desde el mes de julio y llevan retirados 35.000 personas desde julio hasta ahora, 35.000 personas. ¿Cuántos funcionarios tenía Estados Unidos, funcionarios norteamericanos, tú crees que tenía en Afganistán? Ya fueron retirados hace rato, fueron los primeros, primero que nadie, primero que niños, primero que mujeres, primero que ayudantes, alcahuetes, lo que fuera. Ellos ya fueron retirados. Soldados no queda ninguno, excepto el ejército que está protegiendo el aeropuerto. Entonces, es mentira que quedan por ahí desperdigados en Afganistán gente norteamericana que no consigue llegar al aeropuerto, no es todo mentira. Eso ya fueron los primeros vuelos, fueron con ellos. Porque ya sabían, caramba, la inteligencia más grande del mundo, Gustavo, y me vas a decir que no veían venir la turba acercándose a Kabul. Por Dios del cielo, Gustavo, ¿y qué cabeza entra
¿Quién puede creer? Es como que cuando nos dicen, ¿cómo? ¿No vieron los aviones llegar a las Torres Gemelas? Que se iban desviados del cielo más vigilado del mundo y nadie vio nada. Indudablemente, Gustavo, acá tenemos la misma situación. Están jugando con las mentes, con las cabezas nuestras, con la desinformación. Nos inundan con cosas que hacen poner esa duda. Y esa duda convierte todo en conspiranoico. Pero esa Entonces duda... todos parecemos locos. Tú pareces un loco hablando de esto y yo parezco un loco también, pero no, está ahí, lo estamos viendo. Solo que ellos manejan la desinformación muy bien. Oye, pero esa duda aparentemente va en contra de ellos mismos. O sea, el hecho de que se esté rumorando que están dejando a mucha gente atrás y que es un caos, pues va en contra del mismo gobierno de Estados Unidos. ¿No es contradictorio eso? No es contradictorio. No es contradictorio, parece contradictorio, mas no lo es. Para la forma que tienen ellos de proceder dentro de la inteligencia militar, dentro de la inteligencia de la CIA, la forma que tienen ellos de proceder, ¿cómo es? Si yo tengo todavía gente del otro lado, de afuera del aeropuerto, necesito mandar personal militar o personal, entre aspas, de la CIA, para el interior de Afganistán a procurar los que me están quedando por allá. No, mi hombre, no, indudablemente que no. Es solamente tener una razón para decir tengo que pasar, tengo que ir para adentro, tengo que ir a buscar gente que tengo allá en la montaña, en el medio del cerro. No, Gustavo, eso nos hacen creer. No. Te lo puedo asegurar que en el mes de julio, 25 días atrás, en el mes de julio salieron todos los que eran norteamericanos primero antes que nadie, porque ellos tuvieron la experiencia de Saigón, entonces no iban a querer pasar por ese momento como fue allá en Saigón. Entonces lo primero que fueron retirar todo lo que era diplomático, administrativo norteamericano, lo que fuera, todos se fueron primero. Ahora, lo que sí hay mucho personal afgano que trabajaba para ellos de confianza y que saben algunos secretitos también de paso, ¿tá? Que pueden hasta, como se dice, transformarse en alcahuetes del talibán para nombrar quién es fulano y fulano y fulano y fulano, quién trabajó, quién no trabajó. Hay mucho, eso no quieren, entonces lo quieren llevar a todo el mundo. Bueno, más... perdón. Termina. No, seguro de que no tienen a más ningún personal norteamericano fuera del aeropuerto de Kabul. No. Okay. Bueno, pues para concluir, porque ya estamos en los límites de tiempo, ¿cómo resumirías o cómo le darías conclusión a este programa? ¿Cuál sería tu último comentario sobre esto? Principalmente lo que más me importa es la parte humana, Gustavo. A mí me gustaría que todo se desarrollara en la mayor calma posible, porque los niños y las mujeres jóvenes que están muriendo en este momento allá, sea por hambre, por otras necesidades, tal vez por parte médica y por los atropellamientos que hay dentro de esa locura, que no se sigan perdiendo más vidas que se está perdiendo. Primero, me preocupa eso. Segundo, me gustaría que Afganistán encontrara la calma como cualquier otra nación del mundo, sea dirigida por ellos. Si el pueblo elige o no elige lo que ellos quieren, que ellos resuelvan, que ellos internamente resuelvan sus problemas, sin meter la democracia norteamericana, sin meter las ideas rusas, sin meter la ideología de China, pero que ellos resuelvan sus problemas a su manera y forma. Eso sería la mejor democracia desde afuera, aunque no exista desde el lado de adentro. Pero lo que yo más quiero, no más pérdidas de vidas. Ya tuvieron bastante. Definitivamente Afganistán ha sido un país que ha sido torturado por más de 70 años. Les han destruido la sociedad una y otra vez.
han dañado a las infancias de cada generación una y otra vez, y han abusado de la libertad en todo sentido de las mujeres una y otra vez. Parece como si este país estuviera maldito por el hecho de estar en la encrucijada de los poderes. Yo creo que eso merece que hagamos una reflexión, y como bien dice Aníbal, esta gente ya urge que puedan vivir en paz, que puedan ser libres, que puedan desarrollarse dentro de su cultura de una manera libre y tranquila. Es una tragedia de proporciones bíblicas lo que ha sufrido esta nación, esta gente, que como en todo, la gente común y corriente de Afganistán, así como la de Brasil, como la de México, como la de Puerto Rico, como la de cualquier nación del mundo, merece tener tranquilidad y dejar de ser las víctimas de los intereses de los poderosos. Pues les dejo esta reflexión. Agradezco mucho, Aníbal, tu análisis. Me aportaste muchos datos que yo no traía en el tintero, y definitivamente pues hicimos o recibimos de tu parte un esbozo que creo que nos sitúa muy bien en una buena parte de lo que es la realidad de lo que sucede en Afganistán. Te agradezco mucho tu participación, tu análisis, y pues a todos les doy las gracias por su atención. No se les olvide regalarnos un like para que este programa pueda llegar a más gentes. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima.